Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Cripto Negocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española con todo el análisis, con toda la actualidad. Como siempre, contando con los mejores expertos, pendientes un día más del mercado, con Bitcoin que viene subiendo y recuperando en las últimas horas, de hecho, tocando de nuevo los $43.000, pendientes de los ETFs, pendientes también de los solicitantes, como por ejemplo de BlackRock, que ya tiene más de 50.000 bitcoins. Ojo a este dato, que enseguida les contamos y también les explicamos la diferencia con los otros ETFs. Pendientes también de palabras de Robert Kiyosaki, saben que lleva desde luego muchas semanas, muchos meses aludiendo a Bitcoin, al oro y a la plata, y ahora dice que no tiene ni idea de Bitcoin, pero eso sí, que hay personas muy inteligentes que están apostando por él y que por eso, bueno, pues él parece que se fía. Pendientes también de los ETFs de Ethereum, expertos, analistas apuntan a que al menos hasta el año que viene o el siguiente, 2025 o 2026, no veremos las aprobaciones. Todo esto después de los retrasos que hubo durante la semana pasada del ETF de Grayscale, también de BlackRock, apuntando a que es posible que no veamos aprobación de los ETFs de Ethereum para este año. Pendientes de todo esto, empezamos, si les parece, poniendo el foco en BlackRock, en el fondo de inversión cotizado en bolsa de Bitcoin perteneciente a la gigante empresa de inversiones, que ha aumentado significativamente sus tenencias en la moneda digital. Precisamente BlackRock informó de que ya posee más de 50.000 Bitcoin según los datos registrados en sus primeros 11 días de cotización desde que salió al mercado. Así se puede observar también en una captura de su propio sitio web, donde exhibe la cifra concreta, que es de 52.025 Bitcoin. De este modo, este fondo, que se denomina ICES Bitcoin Trust, se fortalece como el segundo ETF de Bitcoin con más tenencias en la moneda. Cabe señalar que este hito lo alcanzó al poco tiempo de entrar en bolsa tras superar al fondo canadiense Purpose Bitcoin, como estaba reportando el medio Cripto Noticias. El único fondo que posee más Bitcoin que el de BlackRock es, como se ve, el de Grayscale, el cual funcionaba fuera de la bolsa antes de que se autorizaran los ETFs de Bitcoin en Estados Unidos hace poco más de 2 semanas. Pendientes todavía de los ETFs, de su impacto en el mercado, que lejos de las caídas que vimos hace apenas unas semanas, se empieza a recuperar en las últimas horas, así que lo repasamos ya, lo analizamos echando un vistazo al top 10. Empezamos a mirar al mercado cripto, viene, como ven, con subidas muy importantes en la última semana, en la última hora y también en las últimas 24 horas, sobre todo si nos focalizamos y nos centramos en Bitcoin. Viene subiendo un 6,94% en la última semana, con subidas también en las últimas 24 horas del 2,37% hasta los $43.299. Ahí ven ustedes la vela bastante importante de las últimas horas, pendientes todavía de más noticias del impacto de los ETFs. Vemos que Bitcoin empieza a recuperar, ya está prácticamente al mismo nivel que estaba antes de la aprobación de los ETFs. En segundo lugar tenemos a Ethereum, que viene cayendo en la última semana un 2,27%, subiendo en las últimas 24 horas un 1,69% hasta los $2.311. En cuarto lugar, BNB prácticamente plana en la última semana, se deja poquito, un 0,06% en la última semana, pero sube en las últimas 24 horas 1,41% arriba hasta los $310. En quinto lugar tenemos a Solana, que recupera una cifra importante, recupera los $100, subiendo un 17,96%, ojo con Solana en la última semana, también con subidas en las últimas 24 horas del 3,91% hasta los $101,41. En sexto lugar, XRP en positivo por poco en la última semana, sube un 0,93%, también en las últimas 24 horas 0,35% arriba hasta los 53 centavos. Octavo lugar para Cardano en positivo, subiendo un 3,59% en los últimos 7 días. En las últimas 24 horas 2,98% arriba hasta los 50 centavos. Noveno lugar para Avalanche, también con fuerza disparada en la última semana, un 20,71% en los últimos 7 días, 1,36% en las últimas 24 horas hasta los $36,35. Y cerramos el top 10 mirando a Dogecoin, que cae en la última semana un poquito, un 2,21%, recupera en las últimas 24 horas un 2,86% hasta los 8 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos, después de caídas importantes, después de la aprobación de los ETFs de Bitcoin, vuelven las subidas, vuelven a recuperar niveles importantes algunas de las principales criptomonedas del mercado. Así está el mercado, pero como siempre, ya saben, hay muchas noticias, mucha actualidad que repasamos ya con las Crypto News. Empezamos a repasar toda la actualidad del mundo cripto y empezamos mirando a Robert Kiyosaki, que sigue advirtiendo sobre una gran crisis económica y también sobre la caída del dólar. El inversor y autor del libro más vendido sobre finanzas personales, Robert Kiyosaki, ha reiterado por qué Bitcoin y plata deberían estar en la cartera
de todos. Específicamente, Kiyosaki estaba discutiendo sobre Bitcoin y plata, así como su lugar en el mundo financiero, con el director ejecutivo de Mice Franklin Precious Metals Investment. Hablaba con Andy Seshman y el locutor de radio autor de Red and Blue, Ambro Colover, Charles Goyette. Es lo que hacía en un episodio de The Rich Dad Channel, transmitido el 24 de enero. Si bien admitió que no sabía mucho sobre el activo emblemático de las finanzas descentralizadas, el autor de Padre Rico, Padre Pobre dijo que creía en el éxito de Bitcoin porque había personas muy inteligentes que han invertido en él y que lo han respaldado. Kiyosaki admitiendo su ignorancia sobre Bitcoin, pero eso sí, dice que confía, que él sigue pensando en el potencial de esta moneda. Pendientes también precisamente de las expectativas que hay en torno al mercado cripto. Una reciente encuesta de Binance refleja una adopción cada vez mayor de las criptomonedas en Europa. Destaca la creciente integración de los activos digitales en la sociedad. El informe identifica los altos rendimientos, la descentralización y la innovación como las principales motivaciones que impulsan a los europeos a entrar en el mercado cripto. En un informe reciente publicado por Binance, realizó entrevistas a participantes de 4 países europeos, en concreto de Francia, Italia, España y Suecia. La encuesta revelaba que el 73% de los residentes europeos son optimistas sobre el futuro de las criptomonedas. Además, destaca que el 55% de los participantes utiliza criptomonedas para compras cotidianas y que el 10% realiza pagos semanales con criptomonedas. Interesante, cuanto menos esta encuesta. Interesante también lo que ocurre durante este año con los ETFs de Ethereum. El banco de inversión TD Cowen ha proporcionado un cronograma más claro sobre cuándo piensa que se van a aprobar estos ETFs al contado de Ethereum. Dice que se va a aprobar en Estados Unidos para finales de 2025 o principios de 2026. A principios de este mes el banco dijo que la aprobación podía tener lugar después de las elecciones de noviembre de 2024. En un informe dicen que no esperan que la SEC apruebe los ETFs este año, es lo que ha escrito en una nota, en concreto Washington Research Group, dirigido por Jared Saber, que dice que este es un año muy político y que creen que no hay ninguna ventaja para que el presidente de la SEC, Gary Gensler, apruebe estos ETFs al contado de Ethereum, dado lo molestos que estaban los demócratas, sobre todo por la aprobación por parte de la agencia del ETF al contado de Bitcoin a principios de este mes. Básicamente que Gary Gensler, el presidente de la SEC, no quiere meterse en más líos durante este año. Pendientes de todo esto, pendientes del mercado, del análisis, hacemos una breve pausa, un par de minutos y volvemos con los expertos aquí en Negocios Televisión. Nunca he invertido basándome en conocer con seguridad qué va a pasar en los siguientes 12 meses. Estamos inmersos en un cambio de paradigma. La era de la baja inflación y los tipos de interés también bajos ha terminado. El mundo ya no financiará a Estados Unidos con tanta facilidad como en el pasado. Están gestándose cambios profundos y a consecuencia de ello, los mercados cobrarán más por asumir riesgo. Así pues, en el equipo de inversión hemos definido 4 escenarios clave y les hemos asignado una probabilidad de materializarse en 2024. Hemos confeccionado para cada escenario una cesta de activos que debería aportar resiliencia en estos diferentes entornos económicos y en las diferentes regiones. Tenemos una hipótesis de referencia, pero este año compartimos los 4 escenarios para ayudar a los inversores a lidiar con un año de incertidumbre sin precedentes. Aquí puedes profundizar en nuestra visión sobre la evolución de cada clase de activo en estos escenarios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. Y lo más importante de todo, te gusta sacarle dinero al mercado. Así que tenemos una cita, el cierre de Wall Street los lunes a las 9:30 de la noche, los martes y los jueves un poquito antes, a las 9:15. Aquí estaremos en Negocios Televisión explicando, consultorio, explicando por qué tomo decisiones de compra, por qué vendo, todo lo relacionado con los mercados. Ese consultorio a vuestra disposición para ver cómo veo el mercado y un montón de novedades que iremos anunciando próximamente. Ya estamos de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de las noticias, también pendientes del análisis, de las gráficas del mercado cripto. Damos la bienvenida ya a Arnau Pintó, cofundador de Elite Traders, que está de nuevo con nosotros aquí en Negocios Televisión. ¿Qué tal? Muy buenas, Arnau.
Muy buenas, Sergio. Un placer estar de vuelta por aquí. Pues un placer tenerte por aquí en unas semanas turbulentas para el mercado cripto, mucha volatilidad, también mucho nerviosismo, ¿eh? Había mucha decepción en el mercado después de la aprobación de los ETFs de Bitcoin, pero parece que todo vuelve un poco a su cauce. Como decía al principio del programa, pues estamos prácticamente en los mismos niveles que estábamos antes de la aprobación de los ETFs y quiero que nos cuentes un poquito cómo está el mercado, Arnau, qué está sucediendo con Bitcoin y sobre todo qué puede pasar a partir de ahora cuando ya pues parece que estamos en punto muerto, ¿no? Estamos prácticamente igual que estábamos antes de los ETFs. Correcto. Bueno, antes de empezar me gustaría aclarar algo y es que estamos a unos 80 días aproximadamente del halving, ¿de acuerdo? Entonces, si cogemos históricos de Bitcoin, veremos que estos comportamientos en pre-halving sobre estas fechas son perfectamente normales. Primero vemos subidas muy exponenciales para finalmente ver retrocesos. Sergio, para que tengas unos datos más o menos, las anteriores correcciones han estado aproximadamente entre un menos 30% y un menos 50%, ¿de acuerdo? Por ahora hemos visto una corrección del menos 21%, lo que se ajusta bastante a una corrección normal, con un claro sell de news. Entonces ahora el precio, lo que básicamente nos ha dejado, bajo mi punto de vista, y entendiendo lo que acabo de comentar, es posible ver continuación de esta corrección, pero el precio no puede caer en vertical, por tanto tiene que hacer paradas o bien en rango o bien retrocesos a la inversa, por tanto subidas, lo que nos deja dos zonas claras donde Bitcoin va a tener problemas para seguir subiendo y mucho más recuperar su high anual, ¿de acuerdo? Entonces, la primera zona complicada se encuentra en torno a los 44.000, zona donde muy probablemente veamos un retroceso, aunque sea local, pero que también dejaría probabilidades de ver un retroceso bastante más amplio. Y finalmente, la zona entre los 48.000 y 46.700 aproximadamente sería otra zona complicada. Hasta que no superemos estos niveles, Bitcoin no va a tener fuerza para subir con naturalidad. ¿Dónde podría coger la fuerza? Si me preguntas, pues bueno, vimos un retroceso a niveles de 38.000, un precio muy esperado, pero sin embargo, como podemos ver aquí, queda bastante liquidez por zonas de debajo, precios aproximadamente de 37.300, 36.800. Es un sitio donde tendría mucho sentido ir a buscar después de zonas de 44.000, incluso zonas entre 34.800 y 33.000 que en gráfico semanal, por así decirlo, es un sitio donde me gustaría mucho ver el precio y donde probablemente, si esta corrección decide alargarse algo más, pudiéramos llegar. Me gusta bastante la simetría de mercado y esto de aquí es un retroceso, ahora está respirando, lo que no implica que haya terminado este movimiento bajista. Normalmente, cuando vemos un retroceso de estas características, acostumbramos a ver uno similar en el punto donde termina la corrección. Imaginemos que termina en la zona de 44.000. Veríamos cómo encontramos esta confluencia a las zonas comentarias anteriormente sobre 34 y 33.000. De querer subir un poquito más a zonas de 47, pues veríamos también cómo encontramos bastante confluencia con la anterior zona de liquidez que está en torno a los 37.000, 36.000 aproximadamente, una zona también muy interesante. Por tanto, y viendo esta subida, estamos ya bastante cerquita de estas zonas complicadas, Sergio, de los 44.000. Si miramos con una herramienta de liquidez dónde están los traders apalancados en el mercado, podemos ver también, como comentaba anteriormente, cómo en la zona de 35.400 hasta 33.200 encontramos que los operadores en Bitcoin en este caso han estado apalancándose y tienen posiciones abiertas donde sus márgenes de liquidación y stop loss estarían en torno a esta zona. Y como bien sabemos, el mercado se mueve por liquidez, no le gusta dejar que aquellas personas que tienen longs permanentemente abiertos se queden tranquilos con sus operaciones hasta nuevos máximos. Tendría sentido, por tanto, antes de ver precios de más $50.000, buscar posiblemente esos 35.000, 33.000. Sin embargo, estamos pre-bull market y decir que vamos a ver o poder garantizar un precio en este sentido es complicado. Hay que aprovechar cada corrección, que dentro de muy poquito esto se va a poner bastante entretenido. Pues pendientes, como dices, Arnau, del halving, estamos ya a poquitos días y bueno, pues estamos expectantes ante lo que pueda suceder después de esta noticia, de este gran evento. Pendientes también de Ethereum, que también está pendiente de actualizaciones este año y que pues también hay gente que piensa que va a subir incluso más que Bitcoin en este próximo mercado alcista, es lo que dice Cathie Wood. No sé qué te parece esta eterna comparativa, esta eterna comparación que se hace entre Bitcoin y Ethereum, incluso muchos hablando de un sorpaso que todavía se ve muy lejos. Bitcoin es Bitcoin, para mí el rey, el activo principal, pero si hablamos de activos más especulativos, evidentemente Ethereum es un activo que creo que se va a comportar extremadamente bien durante el bull market y sí, pienso que posiblemente pudiera llegar a tener
un comportamiento mucho mejor que el de Bitcoin en este caso, principalmente porque los ETFs de Bitcoin ya los hemos visto, esto es capital institucional, pero al mercado le gusta la especulación y quedan posibles ETFs por listar en Ethereum, con aprobaciones y todo el background que tiene atrás tecnológico Ethereum, que también es increíble, como estabas comentando, Sergio. Al corto plazo, el comportamiento de Bitcoin y Ethereum ha sido completamente diferente. Hemos visto que durante todos estos meses el comportamiento de Bitcoin ha sido mejor. Sin embargo, en la actualidad sí que es cierto que, así como en Bitcoin perdimos el soporte de los 40.000, hemos aguantado bastante bien la zona de los 2.100 en Ethereum, lo que por un lado nos deja en una posición bastante interesante, porque en el caso de que Bitcoin no quisiera corregir y siguiera subiendo, Ethereum tiene una posición mucho más tranquila y con mucho más espacio para poder subir, pero cuidado si viéramos correcciones, porque las caídas de Ethereum podrían ser mucho más severas que en Bitcoin, buscando zonas directamente de 1960 aproximadamente, incluso zonas de 1800, 1700 con bastante rapidez. Y esto básicamente es dado a que, como te comentaba Sergio anteriormente, Ethereum se ha estado comportando peor que Bitcoin en este caso, por tanto, en una corrección va a sufrir muchísimo más, ¿de acuerdo? Por tanto, hay que ir con ojo. Sin embargo, algo que sí que tiene Ethereum y no vemos en Bitcoin es un soporte que ha aguantado mucho mejor, sin fugas, como sí hemos visto en Bitcoin actualmente. Pero siempre hay que tener algo presente. Aquí el que manda es Bitcoin. Si Bitcoin corrige, no veremos a Ethereum subir. Mientras Bitcoin caiga, caerá Ethereum. Y si es Bitcoin el que deja tregua, o bien ranguea o bien sube, podríamos ver un comportamiento positivo de Ethereum. Así que hay que tener muy traqueado de cerca al rey. Claro, Arnau, que Bitcoin es el que manda, pero bueno, hay más monedas, hay más mercado. Y si te parece, nos fijamos también en BNB. Llama la atención lo bien que aguantó el pasado bear market, y también llama la atención pues que en este 2023 estaban bastante fuertes. Se hablaba hace unos meses de que no perdiese los 230, los 220, pero es que ya está de nuevo superando los $300. ¿Qué te parece el comportamiento de BNB? El comportamiento de BNB es algo que nunca deja de sorprendernos. Al final tiene a un gigante detrás respaldando su token en este caso. Por tanto, me parece increíble, ¿no? Creo que puede dar muy buenos comportamientos durante el bull market. Actualmente lo vemos en una zona de compresión a la baja. Vemos cómo está comprimiendo, pero con una cuña bajista. Entonces, en primera instancia, superar la zona de los 315 le daría paso a irse directamente a 330, 340, pero hay que ir con cuidado porque podríamos ver este tipo de compresiones, Sergio, acostumbran a ser alcistas, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí que es cierto, y buscando un poco de correlación con lo que comentábamos anteriormente, si vemos una caída de Bitcoin, podríamos ir a buscar niveles de 271, 268, haciendo una fuga a esta especie de cuña para ya definitivamente seguir subiendo. Y en caso de perder estos 260, podríamos ir de nuevo a ese soporte tan bonito que tenemos sobre los 220, 230, Sergio, que estabas comentando anteriormente. Sin duda, una muy buena zona de compras para seguir acumulando BNB de cara al siguiente ciclo. Pero si lo comparábamos con Ethereum, vemos como el comportamiento de BNB, bajo mi punto de vista, es mucho mejor. Incluso este tipo de compresiones, como te digo, son completamente alcistas. Y de romper esta zona con fuerza, pues podría marcarte rápidamente una proyección de este tipo de acumulaciones. Veríamos una rotura sobre estos puntos, podríamos ver, un segundito, nuevos precios pues en torno a los 360 con bastante facilidad, ¿no? Como siempre, confirmación, esperar primero a superar esta especie de tendencia bajista que está comprimiendo el precio sobre los 315, y de superarlos pues tendríamos bastante margen alcista. Sobre todo no descartar zonas inferiores, lo que estaba comentando, 270, 260, es una muy buena zona para buscar unas compras al corto plazo, buscando estos 360 que estaba comentando con anterioridad. También de BNB, si te parece, Arnau, le echamos un vistazo también a Solana. Llamó la atención su desempeño el año pasado, superando incluso a Bitcoin, y viene pues también bastante fuerte en estas primeras semanas de 2024, recuperando en su caso los $100. Quiero que nos cuentes cómo ves este proyecto, muy vilipendiado, sobre todo bueno, pues con lo que sucedió con los NFTs. Es una de las que más cayó en el bear market. Sin embargo, recuperó el año pasado y parece que también va bastante fuerte, todavía lejos, eso sí, de sus máximos históricos. Por supuesto, Sergio, pero quiero recordar algo referente a Solana, y es que para mí es uno de los proyectos que mejor ejecuta su marketing.
Al final, cripto, aparte de tecnología y disrupción, evidentemente, como cualquier proyecto, un apartado fundamental es su marketing. Solana lo hace de los mejores, ya lo vimos en el anterior ciclo. Consiguió atraer la atención de todo el público cripto y lo está volviendo a hacer de nuevo. Ha tenido un comportamiento increíble durante estos meses. Ahora, evidentemente, se encuentra una corrección en sintonía con el resto de mercado. Un canal bajista que está rompiendo ya con bastante fortaleza. Tendríamos que esperar a ver que superara estas zonas que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Más o menos las podríamos ajustar un poquito más. Estas zonas que tenemos aquí, ¿vale? Sobre los 102, aproximadamente 105, para asegurarnos que no es una rotura falsa de este canal bajista. Si volviera a meterse en el canal bajista, la siguiente zona de demanda clarísimo está entre 65 y 58, también teniendo en cuenta las partes bajas del canal, pero parece que lo está rompiendo al alza, por tanto tendría mucho más sentido seguramente ver a Solana durante las próximas semanas tocando niveles de 112, 115, 116 aproximadamente, y a partir de ahí tendríamos que esperar porque seguramente viéramos un retroceso, porque es una zona vital para Solana en este caso para seguir posiblemente subiendo, pero sin duda un comportamiento ejemplar durante estos meses y estoy prácticamente seguro que seguirá comportándose muy bien si el mercado se lo permite durante los próximos meses también. No, hablando de criptomonedas que se están comportando bastante bien, hay dos de las que está hablando todo el mundo. Hablamos de TIA, de Celestia, también de Manta Network, muy relacionadas también con los famosos airdrops, ¿no?, que están dando mucho que hablar este año y también desde luego el año anterior. Y quiero que nos cuentes cómo ves estos dos proyectos de los que se habla mucho y pues no sé si hay algo detrás, si las gráficas lo están refrendando o si hay que tener cuidado un poco con este tipo de proyectos. El comportamiento de estos proyectos es increíble, ¿de acuerdo? Creo que tienen mucho margen de subida por delante si miramos a largo plazo. Cuidado, porque eso no significa que en el corto plazo no pueda corregir. Y este es el caso de TIA, que bajo mi punto de vista tiene una zona en torno a los 18 aproximadamente, que como podéis ver, la zona que tenía marcada ya está respondiendo de forma negativa, es posible ver un retroceso y como te comentaba antes, a nivel de simetría, esta corrección pues posiblemente se pudiera dar en este punto y para mí TIA no sé si nos lo va a dar o no, porque evidentemente no tengo una bola de cristal, lo que sí que sé y tengo muy claro es que hay una zona de compra en TIA que es increíble bajo mi punto de vista, con dos niveles, serían los 11,71 y los 10,61, los que llevo esperando. Vamos a ver si TIA nos deja seguir acumulando en estos niveles que los veo muy interesantes porque creo que una vez tocados estos precios buscaríamos ya directamente, entraríamos de nuevo en Price Discovery y esto seguiría subiendo. En caso de que supere con fuerza la zona de 18, 19 y esté consolidando por aquí encima, pues seguramente, Sergio, iríamos de nuevo a atacar máximos y a intentar superar esos 20,39 y creo que no sería realmente difícil. Sin embargo, al corto plazo, mucho cuidado entre la zona de 18 y 19 porque podría continuar esta corrección bajista, llevarnos a 11,71, 10,61, que para mí en TIA sería un completo regalo. Y si pasamos a Manta, también evidentemente una muy buena subida, pero cuidado con este tipo de gráficos porque los he visto mucho durante todos estos años que llevo en el sector. Cuando vemos que supera el high que tenía del listado anterior, vemos cómo acumula por encima normalmente. Esto de aquí, que podría pensar alguien que es una acumulación, en muchísimos casos acostumbra a ser una distribución. Siguiente zona interesante serían los 3,33, 3,20, pero no me la jugaría a entrar en este punto. Lo veo bastante inseguro buscar una posición aquí. Buscaría posiciones ya en torno a los 2,39, 2,18, muy buenos precios. Incluso si viéramos correcciones severas en mercado, recordar la zona de 1,68 que me parece muy interesante. Pero sobre todo cuidado porque, como os comento, he visto muchas gráficas similares y cuando vemos este tipo de rangos por encima del high del pump anterior, normalmente acostumbran a ser distribuciones que buscan zonas de acumulaciones anteriores, como podríamos encontrar esta zona aquí que comentaba, de 2,40. Bueno, pues nos quedamos con esas zonas, con esos análisis. Arnau, te damos las gracias por volver a pasarte por aquí, por Negocios Televisión. Te esperamos muy pronto por aquí. Ya sabes que esta es tu casa. Un placer. Muchas gracias, Arnau. Un abrazo. Y muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Hasta luego, Arnau. Seguimos pendientes del mercado, pendientes también de la actualidad y vamos a empezar a repasar muchas cuestiones con el ojo puesto, por cierto,
en Argentina, todo lo que estaba sucediendo con este retraso de la ley Omnibus, pendientes también del desarrollo, de la adopción de Bitcoin en Argentina y también de los ETFs de Bitcoin y qué implicación pueden tener las aprobaciones en Estados Unidos para otros países. Damos ya la bienvenida a Manu Ferrari, cofundador de Money on Chain, que está aquí con nosotros pues, para poner un poco de luz en todos estos asuntos. ¿Qué tal? Muy buenas, Manu. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Sergio? Muy bien, un placer volver a tenerte por aquí en unas semanas moviditas para el mercado cripto, lo comentábamos con Arnau, después de la aprobación de los ETFs, mucho miedo en el mercado, muchas ventas, sobre todo por parte de Grayscale, pero la adopción no para y, Manu, parece que esta aprobación que hemos visto en Estados Unidos puede hacer que se muevan otros países, otros continentes, el ojo puesto en Asia, en Hong Kong. Cuéntanos un poquito cómo has vivido esta aprobación y también qué impacto puede tener, si puede haber movimiento en otros continentes. Mira, yo creo que es un gran paso en la adopción institucional a nivel global. Obviamente todas las entidades regulatorias del mundo capitalista, miran qué es lo que hace la SEC. Así que, bueno, teníamos algún ETF ahí por Europa, creo que en una de estos paraísos fiscales había hecho algo, unos paraísos fiscales Guernsey en Reino Unido. Había algo, bueno, estaba en Canadá, entiendo que había alguna iniciativa en Brasil, no sé si había terminado de salir el de Brasil, pero esto abre a que otros mercados como Hong Kong, por lo que estuve leyendo, y Australia, y bueno, yo me imagino, por ejemplo, donde hay mercados de capitales ya desarrollados, como posiblemente en Chile a futuro, hablo de Latinoamérica, ¿no? O que pueda abrir a esta competencia que va a abrir que se abre a partir de esta validación en Estados Unidos por estos grandes capitales de fondos de pensión y actores institucionales que nada, obviamente hay competencia jurisdiccional, o sea, si Australia ve que el mercado de capitales de Australia ve que en Estados Unidos hace algo, y bueno, van a ir a buscar facilitar esa opción porque hay competencia entre estos mercados. Así que para mí creo que es muy, muy prematuro. Esto de Grayscale saliendo era algo que también muchos, o sea, vengo siguiendo algunos analistas y bueno, dicen que es algo que era previsible que sucediera. Y bueno, nada, me parece que estamos recién en semanas, días muy tempranos como para poder visualizar el impacto que esto puede tener en todo un nuevo mercado institucional que se abre para este activo. Totalmente, Manu, es pronto todavía para sacar conclusiones sobre la aprobación de los ETFs y sobre todo el impacto que pueda tener en el mercado, pero quiero preguntarte por alguna de estas cuestiones. Más allá de las ventas de Grayscale, vemos que, por ejemplo, el ETF de BlackRock ya tiene más de 50.000 Bitcoin. No sé cómo te parece o cómo te siente esta noticia. No sé si te da cierto miedo pues que la empresa que domina el mundo, básicamente, empiece también a tener Bitcoin, aunque sea en su ETF. Pero hay gente que igual puede pensar pues que las bondades, los fundamentos, los fundamentales de Bitcoin pueden desaparecer, ¿no? Que BlackRock puede un poco como contaminar todo esto. No sé qué piensas tú. Es que por más que tuviera el 2, 3%, 4% de los bitcoins, eso le da cero control sobre la red. O sea, la red la determina dos nodos. Entonces, y si bien muchos pintan como terrorífico BlackRock, son finalmente grandes gestores son agregadores de fondos de pensión y de otros instrumentos, y finalmente ese dinero termina estando, bueno, algunos obviamente son inversores privados, pero muchos son, como dicen en Estados Unidos, papás y mamás, o sea, abuelos, son fondos de pensión, y algunos son de instituciones, de seguros, etcétera. Entonces, ese mercado de capitales y es como funciona. O sea, a mí me da cero miedo, creo que es cero posibilidad de ataque hacia la red por ese lado.
Lo importante acá es que haya descentralización, obviamente, en la red de nodos. Y también yo creo que es importante la descentralización en la minería, ¿no? Esos son los dos aspectos. Pero mientras que hayan en esos aspectos de centralización, ¿quién tiene control de un porcentaje importante de Bitcoin? Le da cero control sobre la red. Obviamente puede afectar al precio, etcétera. Bueno, sí, puede afectar. Pero nada, me parece que ahí entran incentivos de mercado que, nada, uno diría, ¿por qué alguien en BlackRock va a comprar Bitcoin para hacer una acción en contra del precio del activo? O sea, me parece que justamente si estos actores ingresan a este activo, es porque lo están viendo interesantes por su apreciación a mediano o largo plazo, ¿no? O como mínimo como reserva de valor. Y bueno, nada, yo creo que ahora lo que se abre es lo que muchos veíamos hace ya muchos años. De hecho, bueno, los ETFs tienen casi una década de que alguno, Grace, que empezó a buscarlo, que empieza a hacer Bitcoin realmente una alternativa para grandes fondos de inversión para entrar a este mercado y tener una posición en este tipo de activos. Creo que es un cambio que es muy importante para Bitcoin. Bueno, pues un cambio desde luego importante para Bitcoin. Cambios también ha habido en Argentina en las últimas semanas, en los últimos meses, que te vamos a contar a ti, Manu. Y quiero que nos cuentes un poquito cómo está la situación, que parece que se está encallando un poco, ¿no? Sobre todo con esta ley ómnibus. Cuéntanos un poco cómo lo estés viendo en Argentina y sobre todo pues, qué puede pasar a continuación. Mira, yo como liberal, libertario, creo que estoy muy contento con todos los avances. Realmente creo que a ver, Milei tuvo una ambición en esta ley ómnibus muy, muy grande, creo que es histórica por la cantidad de reformas que trae. Está avanzando en la discusión en el Congreso, o sea, algo que es muy divertido porque todo el mundo dice, bueno, pero es un dictador y qué sé yo, y bueno, no, está llevando a justamente discutir todos estos cambios en el Congreso, y esto es como un debate muy arduo, algo que prácticamente no sucedía casi en una década en Argentina o más, porque era prácticamente una escribanía del Congreso del kirchnerismo. Entonces, primero hay actividad legislativa, o sea, hay una actividad democrática, hay discusión. Y bueno, la verdad que algunos dicen que fue una jugada maestra esto que hizo Milei, pues las cosas que realmente iban en contra de su plataforma eran algunos cambios que estaban justamente en el capítulo fiscal, que es el que ahora no dijo no lo vamos a hacer, sino dijo lo postergamos. Y dentro de esas reformas fiscales, por ejemplo, había un incremento sobre las retenciones a las exportaciones, que él siempre dijo que está en contra de eso. Y de hecho, parte de mi visión crítica hacia alguna de esta mega ley era que incrementaba las retenciones, que son un espanto, ¿no? La retención de las exportaciones es algo que completamente es inentendible para los extranjeros, para la gente que no son argentinos, y obviamente para los argentinos también son completamente inentendibles, pero bueno, es la forma como el Estado ha visto tomar garra y incrementar los impuestos. Para mí desastroso, pues lo que termina haciendo es que es un gran desincentivo a la inversión, y creo que al final genera menos ingresos. Pero bueno, puntualmente acá lo que se dice, hay una derrota en Milei en esta parte. Para mí, al final, el capítulo que menos nos gustaba a los que apoyamos a Milei, no diría a Milei, sino, o sea, yo no soy pro Milei, yo soy pro las ideas de Milei. Y bueno, dentro de las ideas que no me gustaban, que estaban dentro de esta reforma, era el capítulo fiscal. Así que por ahora, y todo el resto de las cosas por ahora están avanzando. Entonces, nada, a mí me parece que es muy interesante cómo está sucediendo todo, con una discusión muy interesante de vuelta en el Congreso, que eso es sano para un país en democracia. Y después lo otro que sucedió la semana pasada fue un paro general que es inaudito, o sea, es el paro general
convocado por los sindicatos más rápido después de asumido un gobierno democrático en la historia de Argentina, obviamente relacionado con un punto que era la libertad de elección de las obras sociales, o sea, medicina prepaga que uno le descuentan obligatoriamente cuando es empleado en relación de dependencia en Argentina, te obligan a tener una obra social, pero la obra social está determinada de acuerdo a qué rubro vos trabajás y no te permiten libertad de elección de a dónde destinar tus fondos. Y ahí le están tocando esa caja, que es la caja más grande de los sindicatos, pues le están dando libertad a la persona y bueno, obviamente se pusieron en contra, locos, contra darle libertad a la gente y sacar de estos privilegios que tienen y le convocaron a un paro general que a mi visión como argentino y viendo cómo sucedió fue un fracaso total. Finalmente fue un fracaso porque fue un paro finalmente político, donde lo convocó el kirchnerismo junto con la CGT y creo que fueron 40.000, 50.000 personas, que es la nada misma, ¿no? O sea, y la catación en los comercios, yo vi actividad normal, entonces la verdad que muy esperanzado con los cambios y sobre todo ahora hay que ver cómo va la inflación, pero aparentemente hay una reducción muy importante en la cantidad de emisión. Entonces, eso obviamente es este objetivo de buscar el equilibrio fiscal es lo que va a facilitar y posibilitar que detener la emisión, ¿no? La emisión está principalmente originada por un déficit fiscal. Y Milei lo que busca a toda costa es encontrar el equilibrio fiscal y eso va a habilitar que se detenga la emisión, que es el principal factor que origina la casi hiperinflación que estábamos entrando en Argentina. Pues pendientes de Argentina, también de todos los eventos que se cuecen por allí. Nos hemos quedado sin tiempo, Manu, así que si te parece dejamos para la próxima este evento Bitcoin Plus Plus o Bitcoin más más. Si te parece lo dejamos ahí y la semana que viene o cuando quieras vienes y nos cuentas un poquito, Manu. El lunes que viene hablamos de Bitcoin Plus Plus, un evento espectacular para todos los desarrolladores. Venga, pues te emplazamos ya la semana que viene, Manu. Muchísimas gracias por estar por aquí de nuevo. Un abrazo. Buenísimo, gracias. Gracias, hasta luego, Manu. Pendientes del mercado cripto, de la actualidad, también de todos los eventos que hay alrededor del mundo y pendientes también de las últimas horas de la actualidad. No se vayan porque hacemos una breve pausa, un par de minutos y volvemos con las noticias del día en Negocios Televisión.